Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y hoy tengo algo súper especial preparado para ustedes. Prepárense sus palomitas, alisten sus mantitas, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, pero dobladas al español. Así es, hoy les traigo mi selección personal de las 10 series turcas dobladas al español que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Estas series las he elegido cuidadosamente, no solo por sus tramas adictivas y personajes inolvidables, sino también porque la calidad del doblaje es excelente, lo que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva. He pasado horas y horas, sí, lo admito, noches enteras, analizando los doblajes, comparando las interpretaciones originales con las traducidas, y asegurándome de que la esencia de la historia y la emoción de los personajes no se pierdan en la traducción. Créanme, no es tarea fácil encontrar una serie con una historia cautivadora y un doblaje que le haga justicia. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos con recomendaciones, reseñas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Sus comentarios, sus sugerencias, sus propias listas de series favoritas, todo eso me ayuda a seguir creando contenido que les guste y les sea útil. Así que no duden en interactuar, me encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el conteo de mis 10 series turcas dobladas al español que debes ver ya. Prepárense porque vamos a viajar por mundos de amor, venganza, intriga y por supuesto, mucho drama. Que comience la maratón. Comencemos con la número 10, Amor Eterno. Esta serie es un clásico, una historia de amor trágica y apasionante que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. Sigue la vida de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Él, un joven ingeniero de clase trabajadora con ideales firmes; ella, una chica de la alta sociedad atrapada en las expectativas de su familia. Sin embargo, las circunstancias y las intrigas familiares los separan, llevándolos por caminos dolorosos y llenos de obstáculos. El villano, Emir, es un personaje que amas odiar, un antagonista complejo y manipulador que hará todo lo posible para mantener a Kemal y Nihan separados. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te hará reír, llorar y suspirar en partes iguales. El doblaje está muy bien logrado, capturando la intensidad de las emociones de los personajes. Presten atención a las inflexiones de voz, a cómo los traductores han logrado transmitir la desesperación de Nihan y la determinación de Kemal. Si eres fan de los dramas románticos, esta serie es para ti. Prepara los pañuelos. En el puesto número 9 tenemos Sila, Cautiva por amor. Esta serie nos traslada a un mundo de tradiciones ancestrales y códigos de honor. Sila, una joven criada en la modernidad de Estambul, se ve obligada a casarse con Boran, un hombre poderoso y respetado en su pueblo natal en el sureste de Turquía. Atrapada en un matrimonio arreglado y en un mundo desconocido, Sila luchará por su libertad y por cambiar las costumbres opresivas de su entorno. La serie es visualmente impactante con paisajes impresionantes y una banda sonora que te transportará a la cultura turca. Las escenas filmadas en Mardin son simplemente espectaculares, y la música tradicional kurda le da un toque de autenticidad a la historia. El doblaje es muy bueno, permitiéndote conectar con los personajes y comprender sus motivaciones. Es importante resaltar cómo el doblaje ha logrado transmitir la rigidez de las tradiciones y el choque cultural que experimenta Sila. Si te gustan las historias de empoderamiento femenino y las series con trasfondo cultural, Sila te encantará. Además, la relación entre Sila y Boran evoluciona de una manera muy interesante, pasando del rechazo inicial a una conexión profunda y compleja. Ahora, en el número 8 les presento Madre. Esta serie es un remake de un drama japonés, y debo decir que la adaptación turca es simplemente excepcional. Cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora suplente que descubre que una de sus alumnas, Melek, está sufriendo maltrato en su hogar. Zeynep decide tomar una decisión drástica: huir con Melek y convertirse en su madre. La serie aborda temas delicados como el abuso infantil, la maternidad y el poder del amor incondicional. Las actuaciones son magistrales, especialmente la de la niña que interpreta a Melek. Es increíble la capacidad de esta niña para transmitir la vulnerabilidad y el dolor de un niño maltratado. El doblaje es muy emotivo, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de los personajes. Escuchen cómo los actores de doblaje modulan sus voces para reflejar la fragilidad de Melek y la determinación de Zeynep.
Si buscas una serie conmovedora y que te haga reflexionar, Madre es una excelente opción. Prepárense para llorar a mares. En el puesto número 7 tenemos Erkai, Amor y Venganza. Prepárense para un torbellino de emociones con esta serie. Erkai es una historia de venganza que se transforma en amor. Miran, un joven criado para vengar la muerte de sus padres, se enamora de Redyan, la nieta de la persona a la que culpa de su desgracia. Sin embargo, a medida que descubre la verdad detrás de su pasado, Miran se enfrenta a un dilema: seguir adelante con su venganza o rendirse al amor que siente por Redyan. La serie tiene un ritmo trepidante, giros inesperados y una gran carga emocional. La ambientación en la región de Mardin también es un punto fuerte de la serie, con sus paisajes áridos y su arquitectura tradicional. El doblaje es excelente, especialmente en las escenas de confrontación y pasión. Los gritos, los susurros, las miradas intensas, todo se transmite a la perfección gracias al trabajo de los actores de doblaje. Si te gustan las series con romance, drama y un toque de misterio, Erkai te atrapará desde el primer momento. No se la pierdan. Llegamos al puesto número 6 con Fatmagul. Esta serie es un clásico, una de las más populares de Turquía y que ha sido transmitida en muchos países. Fatmagul cuenta la historia de una joven que es víctima de una violación en grupo. Después del ataque, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados en el crimen, para protegerla del escándalo y de la venganza de los otros agresores. La serie aborda temas como la violencia sexual, la discriminación y la búsqueda de justicia. Es una serie fuerte y dolorosa, pero también muy importante. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación impecable, transmitiendo el dolor y la resiliencia de su personaje. El doblaje es muy respetuoso y cuidadoso, manteniendo la sensibilidad de la historia. Los diálogos son sutiles, pero transmiten la profundidad del trauma que sufre Fatmagul. Si buscas una serie dramática y socialmente relevante, Fatmagul es una excelente opción. Es una serie que te hará reflexionar sobre la sociedad y la justicia. Ahora, en el número 5 les presento Intersection. Esta serie es un drama con un toque de thriller que te mantendrá intrigado de principio a fin. Cuenta la historia de 3 personas cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada: Aline Hat, un exitoso empresario automotriz; Naz, una pediatra idealista; y Umut, un mecánico apasionado por los coches. Un accidente automovilístico cambiará sus vidas para siempre, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba sus relaciones y sus valores. La serie tiene una trama compleja y personajes bien desarrollados. Cada uno de los personajes tiene sus propios secretos y motivaciones, lo que hace que la historia sea aún más intrigante. El doblaje es muy bueno, ayudándote a seguir los giros y vueltas de la historia. Presten atención a los silencios, a las miradas que se traducen en palabras gracias al trabajo de los actores de doblaje. Si te gustan las series con drama, romance y suspense, Intersection te encantará. En el puesto número 4 tenemos Cesur ve Güzel. Esta serie es un drama romántico con un toque de misterio y venganza. Cesur, un hombre apuesto y enigmático, regresa a su pueblo natal con un plan: vengarse de Tasin Corluda, el hombre al que culpa de la muerte de su padre. Sin embargo, sus planes se complican cuando se enamora de Swan, la hija de Tasin. La serie tiene una atmósfera elegante y sofisticada, con locaciones impresionantes y un vestuario impecable. Los paisajes de Estambul y sus alrededores son un verdadero deleite para la vista. Kvantatltu y Tuba Buyukustun, los protagonistas, tienen una química increíble. La tensión entre ellos es palpable desde el primer momento. El doblaje es muy bueno, capturando la intensidad de la relación entre Cesur y Swan. Escuchen cómo los actores de doblaje transmiten la pasión y el conflicto interno de los personajes. Si te gustan las series con romance, drama y un toque de intriga, Cesur ve Güzel es una excelente opción. Llegamos al top 3 y en el puesto número 3 tenemos Erkencikus. Prepárense para reír y enamorarse con esta comedia romántica. Erkencikus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las intrigas y los malentendidos. La serie es ligera, divertida y llena de momentos románticos. Es perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor sin complicaciones.
Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química explosiva. Sus personalidades contrastantes se complementan a la perfección. El doblaje es muy bueno, transmitiendo el humor y la ternura de la historia. Los diálogos son rápidos y ágiles, y los actores de doblaje han sabido capturar la esencia cómica de la serie. Si buscas una serie para relajarte y disfrutar, Erkencikus es la elección perfecta. En el puesto número 2, casi llegando al primer lugar, está Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, y debo decir que la adaptación es muy buena. Han sabido adaptar la historia a la cultura turca, manteniendo la esencia de la serie original pero añadiendo elementos propios. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es adoptado por un abogado rico y su esposa. Yaman se muda a un barrio exclusivo y se enamora de Mira, una chica popular y problemática. La serie aborda temas como la clase social, la amistad, el amor y la búsqueda de identidad. Las actuaciones son muy buenas, especialmente la de Atay Ulusoy, que interpreta a Yaman. Logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de un joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. El doblaje es excelente, permitiéndote conectar con los personajes y comprender sus conflictos. Los actores de doblaje han sabido capturar la jerga juvenil y los modismos turcos, adaptándolos al español de una manera natural y creíble. Si te gustan los dramas juveniles con romance y un toque de rebeldía, Medcezir te encantará. Y finalmente llegamos al número 1. La serie turca doblada al español que, en mi opinión, es absolutamente imperdible es Aşk Memnu. Esta serie es un clásico, una de las más aclamadas y controvertidas de Turquía. Cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Entre ellos surge una pasión prohibida que desencadenará una serie de eventos trágicos. La serie es intensa, dramática y llena de emociones. Es una historia de amor, traición y ambición que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer momento hasta el último. Beren Saat, una vez más, ofrece una actuación magistral como Biter. Su interpretación es compleja y llena de matices. El doblaje es impecable, capturando la complejidad y la oscuridad de los personajes. Los diálogos son afilados y llenos de tensión, y los actores de doblaje han sabido transmitir la intensidad de las emociones. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y te mantenga pegado a la pantalla, Aşk Memnu es la serie que debes ver. Es una obra maestra. Y ahí lo tienen. Mi selección personal de las 10 series turcas dobladas al español que debes ver ya. Espero que hayan tomado nota y que esta lista les sirva de inspiración para su próxima maratón de series. He tratado de cubrir una variedad de géneros y estilos para que haya algo para todos los gustos. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que hay muchas otras series turcas excelentes que merecen ser vistas. El mundo de las telenovelas turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. He puesto mucho esfuerzo y cariño en la creación de este contenido, y me alegra saber que les resulta interesante. Si tienen alguna serie turca favorita que no haya mencionado, déjenla en los comentarios. Me encantaría leer sus recomendaciones y descubrir nuevas series. Quién sabe, tal vez su sugerencia aparezca en mi próximo vídeo. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y felices maratones de series turcas. Adiós. Y recuerden, las palomitas y la mantita son esenciales.